en Matas. Bienvenidos a este nuevo episodio de YouTube. Yo soy Doctor en Matas, Hernán Ferrer, ingeniero agrónomo, doctor en botánica, tu doctor en matas. Vamos a hablar hoy de un contenido muy particular que se trata sobre qué le vas a pedir al jardinero, cuáles son esas solicitudes importantes que debes tú monitorear. Es parte de tu responsabilidad al tener el jardín, entender qué le vas a pedir. ¿Okay? No solamente se trata de tener el jardín bonito, no solamente se trata de ese efecto estético donde está todo alineadito, cortadito, derechito, que va a durar poco porque la planta va a crecer. Se trata también de entender qué vas a solicitar a la hora de fumigar, fertilizar y mantenimiento, porque un jardinero entendido en la materia va a tomar desde el día 1 en consideración de qué es lo que tú tienes en tu jardín y cómo lo debes conservar. Cuando hablamos de conservar, hablamos de tareas esenciales que se aplican a cada grupo vegetal. No es lo mismo hacer una limpieza de bromelias que una poda de orquídeas, no es lo mismo podar jengibres que podar lenguas de suegra, no es lo mismo podar un seto de garbancillos, de limoncillos o de eugenias que hacer una poda o una limpieza, un entresaque de helicones. Entonces es muy importante que ese jardinero te demuestre que él conoce el grupo vegetal, que él conoce qué es lo que va a podar y cómo lo va a hacer. Otro punto importante, siempre ese jardinero te debe dar explicación de cuándo vas a abonar, cómo vas a abonar, porque tú le estás dando los materiales para que él trabaje. Entonces él debe sugerirte, mira, vamos a hacer una aplicación de tierra abonada, vamos a hacer una aplicación de fertilizantes hidrosolubles, nos toca proteger las plantas con un insecticida. Toma en cuenta que debes solicitar el nombre del insecticida para entender qué están aplicando. Y sobre todo, si existen plagas recurrentes, cómo eliminarlas. Si existen plagas especiales, cómo eliminarlas. Todos aquellos jardines que tengan palmas, bromelias, pueden ser medianamente manejados con comodidad porque tienen baja incidencia de plagas, pero siguen siendo exigentes en fertilización para que haya la renovación constante de hijos e hijuelos por parte de este tipo de plantas. Cuando tienes engramados, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque el engramado no solamente exige que tú lo cortes y lo podes, sino que exige también nutrición especial. Necesita aplicaciones de sulfato de hierro, necesita aplicaciones de zinc, de boro, cosas que hacen que también tenga un color más intenso y sobre todo, importante, entender la dinámica de riego, escarificación, aireado del terreno. Si no hay estas tres cosas, la misma planta, el mismo engramado se va a matar en sí mismo, ¿ok? Las podas son importantes, los cortes y las limpiezas también, porque son controles físicos que ayudan a que haya menos desarrollo de malezas, menos plagas, menos vías de entrada de plagas en tus cultivos. Pero eso siempre va a ser importante que tú manejes a tu jardinero, sepas cuándo pedir, entiendas las condiciones de clima para poder saber qué le vas a pedir a ese jardinero durante ese momento del año. Cuando comienzas a tener plantas por colección, siempre los cuidados van a ser enfocados hacia eso. Los que tenemos cactus, cultivos de cactus y cultivos de suculentas, entendemos que la iluminación, la fertilización y el sustrato juegan condiciones esenciales porque no es igual cultivar este grupo vegetal que cultivar orquídeas. Las orquídeas siempre son más exigentes porque son, yo no diría delicadas, pero sí son exigentes en cuanto a la velocidad de cambio de sustrato, esto que llamamos repoteo, y el control de plagas en el suelo, de las enfermedades que ocurren en el suelo. Fusarium, hongos como Fusarium, hongos como Rhizoctonia, causan daños muy graves en las orquídeas. Entonces, importante, si tienes un grupo vegetal de tu preferencia dentro de tu jardín, puedes involucrarte para aprender qué es lo que deberías controlar y ese jardinero darte una respuesta dirigida y enfocada hacia tu posición y hacia tu preferencia. ¿Okay? Siempre eres tú quien está solicitando el servicio
Siempre eres tú quien va a tener una idea. En algún momento no la tenemos, pero siempre viendo opciones surge una idea de cómo hacer tu jardín y cómo manejarlo. Cuando trabajamos también en los jardines, tomamos en cuenta el uso de esos espacios. ¿Por qué? Porque dependiendo de cada familia, pueden haber preferencias, pueden haber crecimientos en el núcleo familiar. Por ejemplo, hablamos de niños. Cuando hay espacios de juego dentro de los jardines, tu consideración o la consideración que le pides al jardinero es que te asesore en qué tipo de plantas puedes tener. Obviamente debes descartar o debes evitar cualquier grupo de plantas con espinas, para hacerle daño a los chamos. Lo mismo puede suceder con las mascotas, evitar que las mascotas puedan abrir huecos en la tierra, puedan desenterrar alguna planta o comerse las raíces que les interesen. Pero toma en cuenta que tener mascotas, tener niños, es un factor adicional que también va a condicionar lo que tú tengas en tu jardín. No lo vas a tener como una selva, porque es un tema de protección, es un tema de ocupación y los niños necesitan un espacio para entretenerse y sobre todo educarlos sobre qué pueden morder, qué pueden tocar, qué pueden utilizar, porque la curiosidad es innata. Los chamos siempre se pueden llevar algo a la boca y hay que estar observando que no sea una planta que les cause irritación, que les cause alergia. Todo eso es importante manejar. Volteando la tortilla. ¿Qué pasa si yo soy jardinero y tengo un cliente? ¿Qué debo pedirle yo a ese cliente? Uno es esa confianza de trabajar en un ritmo particular, porque todos tenemos velocidad de trabajo distinto, horarios de trabajo distintos. Hay personas que son muy tempraneras para aprovechar la mañana fresca y a trabajar en el jardín, otras que comienzan a trabajar en las horas de la tarde porque tienen actividades en la mañana. Todo eso es algo que se negocia y se conversa con el cliente. Y sobre todo, ese espacio para trabajar te permite a ti tener tu ritmo, tener tu confianza y tener una lista de tareas que tú puedas ir completando con diferentes visitas. Si no pudiste terminar todo hoy, notifica qué es lo que hiciste y el día siguiente, la semana siguiente, complementas lo que estás haciendo. Si hay posibilidad de hacer ese espacio, chévere. Si el cliente tiene la prioridad, te dirá, mira, yo necesito esto para mañana. Entonces ahí viene la parte de la negociación que tú debes tomar en cuenta. Siempre muy importante que lleves tu registro. Como jardinero tú debes entender qué aplicaste, cuándo lo aplicaste y cómo lo aplicaste. Y sobre todo en qué horario. Si aplicaste en la mañana, si aplicaste en la tarde. Porque la alternancia de productos es lo que va a asegurar que el ciclo tenga, el cultivo tenga ese ciclo normal de crecimiento, de floración. Muchos clientes te van a exigir, yo siempre quiero tener flores. Bueno, en algunos casos podremos usar flores plásticas porque algunas personas no cuidan sus plantas, pero nos solicitan y hacemos todo con el mayor amor del mundo para brindarle flores a esas personas. Y esas personas también deben entender que una planta no puede estar en floración constantemente y todo el año. Hay un momento donde debe crecer y un momento para florecer. ¿Qué más debemos tomar en cuenta a la hora de hacer jardinería, solicitar a tu jardinero o yo como jardinero entregar reportes, conversaciones, hicimos tal cosa? Sobre todo, y es muy importante a la hora de sembrar, que la planta quede bien anclada, que no se vuelque. Si hay perritos, si hay gaticos, que los materos no se vuelquen, no pierdan sustrato, las bromelias no pierdan agua en el centro, no haya ruptura de las ramas nuevas, de los cogollos nuevos. Son cosas que tienes que asegurar. Siempre se puede conversar, siempre se puede notificar, mire, debemos tener un cuidado con esta cosa, debemos tener cuidado, una atención, no abrir la puerta a cierta hora, o cuando regamos, cuando aplicamos un producto que es alérgico, que puede causar irritación a los animalitos, notificarlo. Todos esos son detalles que tú puedes armar en tu tabla de trabajo y hacer tu seguimiento. Cada cliente merece esa atención, cada cliente necesita de tu ética y sobre todo necesita de tu conocimiento para tener un jardín sano. Aquí tienes más tips para tener una jardinería benéfica, una jardinería de conciencia y sobre todo hacer de la jardinería un oficio, un trabajo donde hacemos muchas cosas con amor. Para más información, suscríbete a nuestro canal, síguenos
Nuestros productos son tus aliados. Siempre vas a tener éxito en la jardinería siguiendo todas estas instrucciones. Escríbenos al WhatsApp si tienes alguna duda, alguna consulta. Nuestros servicios también están para ti. Si eres jardinero, si quieres asesoramiento, estamos a tu orden. Feliz tarde, Dr. Emanuel.